el puntero. Y aquí nosotros vamos a tener justamente un 500 que lo vamos a pasar a base 8. ¿Lo logran ver? Aquí lo estoy señalando con una flechita verde. ¿Qué es lo que hacen? Miren, 500 lo dividen dentro de 8. Hay un resultado, obviamente, ¿sí? Un resultado que da. Y luego ese resultado lo vuelven a dividir dentro de 8. Pero noten, por favor, que ahí aparecen números, ¿sí? Ojo con esto, por favor, que ahí aparecen más números. Esos otros números que aparecen allí son los residuos, ¿sí? Recuérdense que cuando hacemos una división, el número exacto que cabe dentro de ese número también tiene un residuo, es un sobrante. Esos sobrantes también los tomamos en cuenta para crear los números. Miren, por favor, primero miremos cómo opera y luego miremos cómo se forma el número en su nueva expresión. En el caso del 16, agarran el 500, lo dividen dentro de 16, el resultado 31 lo vuelven a dividir dentro de 16, pero van tomando en cuenta entre un círculo el tema de los sobrantes o de los residuos. Y en el tema de binario, nuevamente, miren, el 500 dividido 2, el 250 dividido 2, 125 dividido 2, 62, 31, 15, 7, 3, hasta llegar a la última expresión, pero van tomando en cuenta también los residuos. Dense cuenta que cuando no hay residuo, en el caso del binario, cuando no hay residuo, pues se va a un 0, y si hay residuo, se pone un 1. Si se dan cuenta, la fórmula es generalizada. Ahora, para representar el número, porque aquí solamente estoy operando, para representar el número, yo empiezo a formularlo desde el desde el último resultado hasta el primer resultado, tomando justamente los residuos. Entonces aquí puedo ver que el 764 se conforma o se convierte en ese 500, pero de base octal. En este caso, por ejemplo, del hexadecimal, se convierte 1,16,4, tomando en cuenta que dentro del sistema hexadecimal, el 15 tiene un valor o un símbolo que se conoce como una F. Mientras que en el binario, si se dan cuenta, formamos desde el último hasta el primero, tomando como unos los que tienen residuo, tomando como 0 los que no tienen residuo. Entonces, aquí tenemos una manera general que nos va a ayudar a ir transformando justamente el tema de una base 10 a una base cualquiera, binaria, hexadecimal o octal, perdón. Entonces, en el caso de la actividad que teníamos acá, vamos a poner aquí en pantalla también, aprovechando que estoy compartiendo la ventana de internet. Vamos a borrar aquí los dibujos, las flechas. Entonces, aquí justamente lo que teníamos que hacer en el primer tema era convertir de decimal a octal y de decimal a hexadecimal. ¿Qué números? Bueno, los números del 16 al 32. Entonces nosotros podíamos ir cambiando. No sé si alguien me puede ayudar en ir diciendo, por ejemplo, vamos a tomar algunos ejemplos. Vamos a compartir aquí esta pizarrita. Entonces, si nosotros tenemos valores, por ejemplo, vamos a poner aquí un color más oscuro para que se puedan ver. Ah, muy bien, vamos a grabar. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Se me olvida. Muy bien. Entonces, compañeros, ¿cómo podría ser una conversión, por ejemplo, justamente de uno de los ejercicios? Por ejemplo, uno de los ejercicios pudiera ser justamente el valor 16.
Este valor 16 nos está diciendo que está en decimal. ¿Sí? En decimal. Ahora, ¿cómo entonces yo lo convierto a octal? ¿Cómo sería octal? Bueno, entonces tomaría 16, 8, perdón, ¿no? 8. ¿Por qué? Porque es la base a lo cual yo lo estoy dividiendo. Justamente eso es. Ahí ya no podemos hacernos bola. Entonces, ¿cómo sería entonces? Ya aquí tendríamos que repasar justamente temas de división. Aquí en este, por ejemplo, sabemos de que podemos meter 2 veces sin residuo. Sí, aquí es prácticamente exacto. Si nosotros agarramos, por ejemplo, el 17, aquí tendría que ser 17 partido 8. Si nosotros partimos 17, 8, sí tenemos un 2, pero hay un residuo. ¿Cuál es ese residuo? Alguien que lo comente, por favor, para que lo vayamos haciendo juntos. Sería uno. Sería un 1, ¿cierto? Aquí tomamos entonces, obviamente, para convertirlo, ya sería el 1 y el 2. Esto sería en base 8, ¿cierto? Para que podamos observar la conversión. Sí, Sí, sí. adelante, Ingeniero, disculpe, buenas tardes, compañeros adelante. del catedrático. Fíjese que yo el procedimiento pues no lo puse tan largo, solo el procedimiento lo hice algo similar que usted está explicando. Ok, No se veía bien en la tarea y le agregué unos videos. no, así está bien, así está bien. Por eso les digo, miren, esto realmente es para que ustedes entiendan el trasfondo. Hoy por hoy ustedes pueden bajar una aplicación, pues, y hacer una conversión, no necesita problema. Y de hecho, yo por aquí tengo una guardada. ¿A qué es a lo que quiero llegar? Vamos a ver acá, justamente dentro de esta. Inge, solo una consulta. Sí, 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 sí. El número 17 no es 12, sería 21. Perdón, entonces ahí yo me equivoqué. Yo me equivoqué, lo tomamos al revés. Yo quiero mostrar es algo, ahorita lo vamos a ver, vamos a compartir justamente. Sí, era esa la que estaba compartiendo. Entonces, miren, pues, compañeros, justamente aquí. Aquí hay una calculadora, pero también ustedes pueden usar un conversor. Así como este convierte, ¿sí? A ver, lo voy a meter aquí. Así como este suma, perdón, hay otros conversores, pero ¿qué es lo que pasa, compañeros? Obviamente, aquí para nosotros, para el usuario final, como yo le llamo, esto es muy cómodo. Hasta puedo seleccionar aquí, si se dan cuenta, hasta hay operaciones lógicas. Ustedes meten un valor y se los arroja. Está bien. Pero el día que les toque hacer ustedes la programación, ustedes deben de entender justamente cómo es que funciona esta parte. ¿Ok? Y después, en este curso, es lo importante ver cómo los circuitos van a hacer que esto justamente funcione. ¿Ok? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a ver justamente el tema de la importancia de poder hacer esto. ¿Ok? Entonces, sí, puede ser que eh, tengamos ahí el tema de que quizás lo podamos ver quizás bastante simple, pero es lo que nosotros toca ver. Muy bien, entonces compañeros, por favor, vamos a hacer aquí. El compañero decía, no sé si estoy proyectando, sí. Entonces el 17, por favor, compañeros, dividido 8. Entonces, para que quede aquí claro, tiene un 2, ¿cierto? Y un residuo 1, ¿cierto? Entonces, para ponerlo en la notación, 17 base 10 es igual a 21, perdón, para que quede claro y así corregimos el error, base 8.
¿Cierto? Ahí estamos bien, compañeros, ahora sí. ¿Estamos bien? Sí, Inge, gracias. Ok, a ustedes muchas gracias por la participación. Ahí vamos bien entonces, porque ya ustedes están participando, ya me están preocupando que no hablaban. Para el caso, por ejemplo, de otro número, compañeros, 18, igual, lo dividimos dentro de 8. Aquí, ¿cómo sería, compañeros? Porque también el número exacto creo que sería un 2 y tiene un residuo, ¿cierto? Residuo de 2. Es un residuo de 2. Como lo dijo el compañero, yo no lo hice tan detalladamente, incluso aquí podrían hacerlo detalladamente haciendo la división, ¿verdad, compañeros? Pero no es un curso de matemática realmente. Más que todo es para poder detectar dónde están los cambios. Entonces, para ponerlo, y tampoco vamos a hacer todos y cada uno de los números por cuestión de tiempo. Entonces, 18 base 10, ¿sí? Es igual a 22 base 8, ¿ok? Ahora, si nosotros tomamos, por ejemplo, en el caso del símbolo hexadecimal, por ejemplo, en el símbolo hexadecimal sucede algo interesante porque resulta que los, por ejemplo, que ya en el decimal se representan con 2 dígitos, por ejemplo, ¿sí? Ya tienen una representación en hexadecimal, pero solamente con un símbolo, que es prácticamente utilizando las letras, ¿sí? Aquí es 16. Entonces, por ejemplo, números 10, 11, 12, 13 van formando justamente A, B, C y D. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es la forma en que la están representando, ¿sí? Entonces, se hace de la misma manera. Si nos vamos ya a los últimos, por ejemplo, a los últimos, en el caso de el 32, 32 dividido 16, aquí nuevamente nos muestra un 2 con residuo 0, es decir, aquí es con residuo 0. Eso significa que este 32 al final, pues a un 32, lo voy a poner aquí, me queda un 20, pero con base 16, ¿sí? ¿Lo logran ver ahí? ¿Alguna duda ahí, compañeros? Todo bien. Muy bien. Entonces, así vamos a ir, pues, haciendo prácticamente las tablitas. Está bien como lo han hecho, ya después vamos a calificarlo más despacio. Y luego viene el tema de la numeración duodecimal, ¿sí? Si lo hacemos también desde la parte desde la parte decimal, aquí solamente que nos cambiaban los números porque nos pedían los números del 10 al 26, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos justamente con el número 10 en base decimal, ¿sí? En base decimal. Resulta que este también tiene justamente una representación ya directa porque resulta que el duodecimal es muy similar en la disposición del hexadecimal, es decir, el 10, el 11 forman directamente A y respectivamente el 11 en decimal forma de una vez el B, como ustedes lo pueden ver o como ustedes lo han de haber investigado seguramente. Ahora ya, para el tema justamente del 12, justamente para el tema del mismo 12, ahí podemos hacer exactamente lo mismo. El 12 en decimal, si yo lo divido dentro del mismo 12, yo voy a tener como resultado un 1, ¿sí? Con un residuo 0. ¿Ok?
Y entonces yo puedo también escribir que 12 en base 10 es igual a 10 en base 12. ¿Ok? Y así sucesivamente. Ya, por ejemplo, en el caso de, voy a saltar aquí un poquito, en el caso de el 15 en base 10, si yo lo divido dentro de 12, aquí yo obtengo que tengo 1 como resultado y que tengo un residuo que es 3, ¿verdad, compañeros? Creo que sí, 3. Entonces, ya puedo decir que 15 en 10 es igual a 1, 3 en 12. ¿Ok? Y así sucesivamente. Aquí lo que tocaba hacer era prácticamente el 10, el 11, bueno, 10 y 11, que sabe, y después empezar con 12, 13, 14, 15, hasta llegar al número 26. Entonces, ahí podemos encontrar la fórmula general. ¿Me explico? ¿Alguna duda hasta acá, compañeros? ¿Todo bien, Inge? Muy bien. Ahora, con el otro ejercicio, compañeros, teníamos que encontrar suma y multiplicación de números binarios. En realidad, las operaciones con binarios son con la misma estructura que las hacemos en forma decimal, solamente que hay que tener en cuenta las combinaciones que podemos nosotros tener. Entonces, aquí me estaban pidiendo sumar este número 1, 0, 1, 1 y sumárselo a el número 1, 0, 1. Realmente nosotros la suma la vamos a hacer igual, es decir, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, pero hay que tomar en cuenta una pequeña tablita. No sé si me alcance a dibujarla aquí mismo, porque la punta de este stylus es media gorda, entonces vamos a observar que, por ejemplo, cada vez que nosotros tenemos combinaciones, ¿verdad? 0 más 0 va a ser igual a 0, 0 más 1 va a ser igual a 1, 1 más 0 va a ser igual a 1, y 1 más 1 va a ser igual a 1, 0. Hay que tomar en cuenta entonces estas combinaciones. Entonces, ¿qué es lo que toca? Ir operando normalmente, es decir, la estructura de, lo voy a poner aquí en otro color, de la suma va a ser igual. Entonces voy a empezar a sumar de derecha a izquierda, pero de abajo hacia arriba. Entonces, ojo con esto, por favor, porque resulta que 1 más 1, según la tablita que yo tengo ahí, es 10, o sea, es 1, 0. Entonces solo puedo colocar el 0 y al igual que la suma normal, yo llevo un 1 para acá arriba. Y ese 1 es a lo que se le llama carreo en electrónica digital. Y vamos a ver por qué es importante tomarlo en cuenta. Aquí, si se dan cuenta, me queda un 1 sobre 1, ya en esta segunda parte que está acá. Y entonces este 1 sobre 1 vuelve a rayar en la última opción y vuelvo a caer en un 0 y vuelvo a llevar, a acarrear ese otro 1. Si se dan cuenta, estoy manejando todo con esta tablita que puse acá. No hay cómo complicarse. Pero si se dan cuenta, aquí tengo otra vez 1, tengo un 0, pero al final tengo 1 con 1, entonces otra vez me vuelve a dar 0. Y este 1 vuelve a subir por aquí. No me permite dibujar, bueno, un 1 que va por aquí. Aquí arriba. Muy bien. Entonces, desde acá, a ver, desde por aquí llevo otro 1, lo voy a marcar ahí para que se mire, y para acá abajo
Recuerden que aquí tengo otro 1 marcadito, ahí está, ya me salió. Este 1 con 1 vuelve a marcar otro 1, 0. Como ya no tengo más operaciones que hacer, ya lo puedo colocar completamente. ¿Ok? Esta es la sumatoria total, esta sería la respuesta. Ahora bien, fíjense que yo aquí, pues estoy trabajando en una computadora, que es como que estuviera trabajando en un trozo de papel. Si no me cabe un número, ¿qué es lo que hago? Lo meto ahí apretadito, miren, porque ni modo, ya no me cabía, pero si hubiera necesidad, pues yo lo meto. Pero en la electrónica, compañeros, en la electrónica tenemos recursos limitados. ¿Qué sucede si a lo que voy a marcar en azul, yo solamente tengo un display de 4 elementos? La computadora, el circuito no va a poder marcar ese uno afuera. Por eso es importante tener en cuenta los temas de acarreo. Si yo voy a hacer operaciones, tengo que tomar en cuenta todos los números más grandes o el número más grande que yo voy a poder representar con todas las combinaciones para poder dejarle espacio a este otro número. ¿Sí? Porque si no, entonces voy a tener lecturas erróneas. La computadora o el circuito va a estar haciendo correctamente los cálculos, pero igual de todos modos el usuario final los va a estar leyendo mal, entonces no tiene sentido. Aquí es donde se vuelve entonces importante tomar en cuenta el tema de acarreo, ¿sí? Hay computadoras que obviamente no pueden manejar el acarreo, pero sí te indican, ¿saben qué? Hay un acarreo. No lo puedo mostrar porque no tengo pantalla, no tengo memoria, no tengo canales, pero hay un acarreo, por favor, ponen atención. Eso también se vale, ¿sí? Ok. ¿Dudas hasta acá, compañeros? ¿Preguntas? ¿Cómo ustedes lo hicieron en la tarea? Realmente queda a discreción de cada uno. Esto es una sugerencia, lo importante es llegar al resultado. En el tema de la multiplicación, compañeros, en el tema de la multiplicación, lo que hay que tomar en cuenta es justamente el tema de cómo se opera una multiplicación. Es igual que cuando nosotros nos enseñan las multiplicaciones en, ¿qué habrá sido? Cuarto, quinto, primaria. Colocábamos siempre el número, en este caso nos estaban pidiendo multiplicar 1, 0, 1, 1, y nos estaban pidiendo multiplicarlo por 101, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que eh, acontece? Siempre acontece de la misma forma, agarrar este número que está aquí y empezarlo a multiplicar por todo el número. Entonces, aquí empiezo yo a tener un 1, 0, 1, 1. ¿Ok? ¿Qué es lo que hago? Vuelvo a agarrar el siguiente número, esta vez en verde, y lo multiplico por todo el número de arriba. ¿Ok? Entonces, yo aquí voy a indicar un cambio de nivel, como lo hago en cualquier otra multiplicación, y copio el número acá. Entonces, 1, perdón, este ya son ceros, ceros, ¿sí? Ceros, ceros, porque está multiplicando por cero. Y luego vuelvo a encontrar, esto ya lo voy a poner en negro otra vez, porque si no, bueno, en azul, porque si no, para que no se me pierda, y otra vez a multiplicar por el número arriba, por supuesto, tengo que indicar el cambio de nivel, al igual que se hace con cualquier otra multiplicación. Y entonces ya pongo 1, 1, 0 y 1. Y lo que tengo que hacer posteriormente es hacer sumatorias de la misma manera que lo hice en el primer ejercicio. Conforme yo voy teniendo práctica, yo puedo saber, y decir, 1 más 0 es 0 y luego tengo otro 0, pero si no tengo mucha práctica, lo que me toca es hacer parejitas. Primero esto, que me va a dar como resultado un número.
Bueno, bueno, bueno. Y no le escuchamos, no soy usted. No, Bueno, Inge, bueno, se ¿me escucha. escuchan ustedes ahí? Ahorita sí se escucha. Sí, Ahorita sí. Sí, disculpen, ahorita sí se escucha. hubo un corte de energía y entonces ahí fue donde se cayó la conexión, pero justamente iba terminando la explicación de la suma. Entonces, de hecho, yo ahorita me conecté por medio del teléfono, así que la grabación del día de hoy va a estar partida en dos, compañeros van a disculpar, pero obviamente son temas que se nos salen de las manos, pero bueno, ya estamos de vuelta acá. Entonces, déjenme por favor, eh, no sé si ya regresó la otra red, porque tuve que conectarme a otra red, entonces permitan. Voy a ver si me puedo volver a conectar a la otra red, por favor, no se me vayan. Y si, entonces, vamos a ver. Permítanme un momentito. Ok, voy a unirme entonces otra vez desde la otra red. Ahí ya entré. Listo. Ok, entonces me salgo de esta. Los que no escucharon ahí
mi odisea, hubo un corte en el, entonces se fue el internet, me tuve que conectar por teléfono y cuando hice el cambio, pues obviamente se botó la señal, pero bueno, estamos aquí nuevamente. Muchísimas gracias, compañeros. Bueno, compañeros, entonces aquí solventamos las dudas justamente de lo que es ¿ok? Entonces, prácticamente, hoy voy a subir dos partes de la sesión. La sesión 1 con la resolución de la tarea y la sesión parte 2, digamos, que va a ser ahorita justamente cuando el tema de la sesión que tenemos, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar justamente con los temas que teníamos para el día de hoy. No sé si hay algún otro comentario, aparte de la mala pata que se nos fue la luz. ¿Algún comentario acerca de la tarea? ¿Alguien tuvo algún problema? Yo sé que la mayoría de ustedes ya han visto el tema de conversión de bases, pero no sé si alguien, por ejemplo, que no lo había visto, digamos, y que era su primera vez, se le complicó o no encontró información, por favor, comentarlo ahorita. Si no, vamos. Yo tenía una Adelante. duda. Por Había un favor. inciso donde colocaba, si no estoy mal, era en el último, Ajá. que era convertir de una base a otra base, como de hexadecimal a binario, por decirle algo. No sé si haya una forma directa de hacerlo. Yo tampoco, yo siempre lo haría tratando de usar el pivote decimal, porque es lo que uno... Entonces, al final, si usted utiliza no sé si alguien de los compañeros haya encontrado una forma directa, compañeros. Imagino que sí, pero no sé si alguien lo encontró. Podrían comentarlo y así le resuelven la duda al compañero y a mí. Con un conversor nada más. Ah, exacto, pero el conversor... Sí, ¿no? La forma más fácil es hacerlo a decimal y de decimal a... Exacto, Es exacto. lo más Entonces, práctico. estamos de acuerdo entonces todos con eso. Sí, el conversor al final lo que va a hacer es lo mismo, ¿verdad, compañeros? Solo que tras bambalinas va a estar funcionando justamente esa doble conversión. Muy bien, ¿alguna otra duda, compañeros? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Yo creo que ya estamos nuevamente reconectados todos, ¿verdad? Disculpen ahí, realmente eso sí se me escapó de las manos. Casi no se va la luz, no sé qué habrá pasado. Tal vez un accidente, eso sí puede pasar. Alguien se ha volado un poste por ahí. Muy bien. Compañeros, vamos a ver entonces las tablas de verdad. Recuerden que nosotros habíamos hablado de la clase pasada acerca de las compuertas lógicas y de las operaciones lógicas. Ahora vamos a estar hablando de las tablas de verdad. ¿Qué es una tabla de verdad? Como ustedes pueden ver, para cada combinación de valores de XY, es decir, de la entrada de una compuerta, vamos a tener una operación específica, un valor Z. Esto va a ser el resultado justamente de cualquiera de nuestras operaciones. Voy a regresar una diapositiva. Aquí está. Esta la vimos la clase pasada. Y aquí vemos, por ejemplo, dos compuertas. Una compuerta AND, una compuerta OR. La compuerta AND tiene 3 entradas, la compuerta OR tiene 4 entradas. Esto es a lo que llamamos entradas. Y la salida es lo que hace referencia que se le va a llamar salida Z, pero en realidad le podemos llamar salida de AND, salida de OR, o depende de la combinación que estemos teniendo. ¿Ok? Entonces, esto es el primer punto que hace referencia esta diapositiva. Las combinaciones que se pueden presentar dentro de una compuerta o dentro de un sistema binario van a presentar gráficamente de una forma compacta que se llama tabla de verdad. Entonces, prácticamente la tabla de verdad es una representación gráfica de todas las posibles combinaciones de las variables de un sistema y que van a mostrar las relaciones entre sí. Ahí vamos a poder anotar todas las combinaciones, todos los resultados también. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en las tablas, justamente lo que dice aquí, este cuarto bloque, las tablas de verdad de las operaciones y OR con variables X y Y se obtienen enumerando todos los posibles valores que pueden tener las variables cuando se les combinen pares. Ahorita vamos a ver ya ejemplos para que recordemos, algunos no lo han visto, algunos ya lo saben, lo manejan muy bien.
y pues van a recordar, pero solamente es para que tengamos claro que es una tabla de verdad. Luego dice, se anotan en una fila, aparte los resultados y aparte la operación, justamente como lo que está ahorita en pantalla. Dense cuenta, por favor, que nosotros aquí tenemos justamente 3 tablitas de verdad. Tablas AND, OR y NOT. Ahora, noten, por favor, de que las tablas tienen una parte en columnas y otra parte en filas. Las columnas prácticamente pues son 2 partes. Combinación, lo voy a marcar aquí en rojo. Combinación y resultado. En el resultado pudieran poner Z o pueden poner la operación que se está realizando. Lo que pasa es que aquí, porque es una operación AND, es muy sencillo, pero si fuera una combinación grandota, entonces obviamente solamente se pone Z y ya se sabe que Z representa una función de salida. ¿Ok? Entonces prácticamente las columnas son entradas y salidas. Ahora bien, ¿cómo determino yo el número de filas que va a tener la tabla? De verdad, es muy sencillo. Yo voy a tomar como base el número 2, ¿sí? El número 2. ¿Por qué el número 2? Porque estoy trabajando en un ambiente binario, ceros y unos. Y lo voy a elevar a la n, donde esta n va a ser igual a el número de entradas que yo tenga en este sistema. Como en el ejemplo anterior, si yo tuviera 3 entradas, lo elevo a la 3. Si yo tuviera 4 entradas, como en el ejemplo anterior de la OR, le elevo a la 4. Pero en este caso, si se dan cuenta, mis entradas solamente son X y Y, es decir, tengo 2 entradas, ¿sí? Y 2 elevado a la 2 es 4. Eso significa que para un sistema en donde yo solamente tengo 2 entradas, yo voy a tener una combinación de 4 combinaciones posibles, ¿sí? Y esas 4 combinaciones posibles son las que se reflejan aquí. Ahora, para armar la tabla de verdad, ¿cómo dispusieron que iba a llevar esta forma? Bueno, es muy sencillo. Como yo tengo como resultado 4, yo voy a tomar 2 filas para el 0, 2 filas para el 0, que es lo que está aquí, y 2 filas para el 1, ¿sí? Y esto va a ser para mi variable X. Para formar la siguiente columna, que sería la correspondiente a la entrada Y, yo ya no voy a tomar 2 filas para 0 y 2 filas para 1, sino que una y una. Ya sería la mitad. Entonces, 0, 0 y 1, perdón. 0 y 1. 0 y 1. Y ahí obtengo yo ya la combinación de posibles valores, ¿sí? Ahora me toca a mí escribir la otra columna, que es la columna de los resultados. Entonces, ¿cómo se saca la columna de los resultados? Porque aquí ya me las dieron hechas, pero ¿de dónde salió este 0001? ¿De dónde salieron los resultados? Bueno, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Antes quiero preguntar, ¿está claro cómo se forma la tabla de verdad, al menos en su primera sección, que es la sección de combinaciones? Dudas, preguntas. ¿No? Sí, ingeniero, está claro. Muy Sí, bien. ingeniero. Sí, adelante. ¿No? Muy bien. Muy bien. Entonces, compañeros, noten aquí, por favor, vamos a tener entonces las tablas de verdad de las compuertas básicas, AND, OR y NOT. Muy bien, entonces, ya sabemos de dónde sale, digamos, la primera parte de cada una de las tablas, ¿sí? Ahora me van a decir, mire, y NOT, ¿por qué solamente tiene 2 posibilidades? Porque una NOT solamente va a tener una entrada. Si elevo 2 elevado a la 1, solamente son 2 filas, 0 y 1. Ahí no hay pierde, no tengo dónde sacar más. Entonces, yo tenía que representar, bueno, yo no, es decir, la humanidad tenía que representar estos valores en elementos físicos, eléctricos, que se pudieran dar.
¿Qué es lo que sucede? Muy bien, entonces, fíjense que lo que se hace es de que se forma justamente un circuito. Este circuito, si se dan cuenta, está formado por interruptores y una bombilla o un LED. Este circuito está formado por dos interruptores que están en serie, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Y entonces, como ustedes ven que es un circuito, ustedes pueden identificar claramente lo que va a suceder allí. Yo lo que quiero, obviamente, es encender el bombillo que, si se dan cuenta, se marca como Z. ¿Por qué? Porque representa el resultado. Y aquí en la simbología sí tenemos, miren, entradas X y Y que representan a cada uno de los interruptores y Z que representa a la bombilla. Entonces ya, por primera vez estamos viendo algún circuitito en el contenido. Ahora bien, yo tengo que establecer elementos que me van a mí a dar una lectura. ¿Qué significa eso? Cuando yo tenga abiertos los interruptores, yo voy a decir que el estado abierto es 0 y el estado cerrado es 1. Y cuando yo tenga el bombillo encendido, le voy a decir que es el estado 1 y apagado es el estado 0. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Voy a empezar a experimentar las diferentes combinaciones entre los interruptores. Así como está ahorita, los dos interruptores están en su posición abierta, es decir, su posición 0. ¿Qué pasa? La corriente no puede pasar a través de X y Y porque están abiertos. Por lo tanto, el bombillo no va a encender, entonces también va a estar en posición 0. Es decir, es la primera combinación de la compuerta AND. Ahora, aunque yo cerrara la compuerta Y, el interruptor Y, igual no va a pasar corriente porque X está abierta. Eso significa que la combinación en la cual X está abierta, Y está cerrado, de todos modos me tira que la luz está apagada. Ahora lo pueden ver con más claridad. Si yo hiciera lo contrario, apagara solamente X, pero dejara abierto Y, pasaría exactamente lo mismo y llegaría a la tercera combinación, donde X está cerrado, Y está abierto, pero igual la luz está apagada. Como ustedes ya lo pueden deducir, entonces, tengo que cerrar a X y a Y al mismo tiempo para que la corriente fluya a través del LED y pueda encenderse. Es decir, aquí tengo mi cuarta combinación. 1 y 1 da como resultado 1. ¿Lo notan? Ese es ahí donde podemos observar claramente por qué funciona así la compuerta AND. Ya de aquí, obviamente, ustedes ya se empiezan a memorizar las combinaciones. Ya sé que 0 con 0 es 0, 0 con 1 es 1. Y ya incluso puedo realizar un axioma genérico y decir, a menos que los dos estén en 1, todo el resto es 0. Ya es muy general, si se dan cuenta. Pero miren de dónde salió. En la vida real, los interruptores no son interruptores switches como tal. Lo que está simulando estos interruptores, recuérdense por favor, son nuestros amigos transistores. De hecho, una compuerta AND que tiene dos entradas y una salida se mira como el dibujo que yo tengo aquí a mano derecha inferior, en donde tengo una compuerta AND formado por dos transistores, dos N2222. ¿Sí? Y la combinación, si se dan cuenta, de sus entradas produce una salida. ¿Dudas hasta acá con la compuerta AND? ¿No? Veamos qué pasa con la compuerta OR. La compuerta OR tiene una estructura diferente. Tiene dos interruptores, un LED también, pero miren por favor que los interruptores están en modo paralelo. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que obviamente si los dos están abiertos, la corriente no tiene por dónde pasar y entonces el LED no se va a encender, que sería prácticamente nuestra primera combinación. 0 con 0 es 0, recordando que 0 significa abierto en los interruptores y apagado en el LED. Pero noten por favor, por la disposición que tiene este circuito, si yo cierro el interruptor Y, por ahí sí puede pasar corriente directa para el LED y entonces sí pudiera haber una salida. Es decir, no importa que X esté en estado 0, es decir, abierto, si Y está cerrado, por ahí pasa la corriente y enciende el LED. Caso contrario también.
si yo cierro X, aunque abra Y por la disposición del circuito, le va a llegar corriente a LED. Y si cierro los dos, ¿qué pasa? Ah, bueno, la corriente en este punto que estoy señalando ahorita se va a dividir, pero en este punto se vuelve a unir y de todos modos vuelven a encender el LED. Eso significa que si yo tengo los dos accionados, también tengo luz al final. ¿Estamos claros ahí con la compuerta OR? Y la compuerta NOT funciona justamente como un push button. ¿Qué es un push button? Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, en nuestra casa, los interruptores de la sala, del cuarto, donde yo los oprimo, ahí se quedan. Esos son botones sostenidos. Pero el timbre, por ejemplo, el timbre lo oprimo y regresa a su lugar. Ese es un push button. Y si se dan cuenta, ese push button prácticamente mientras esté en reposo, pues no tiene algo que lo force. Pudiera estar abriendo, pudiera estar cerrando un circuito, dependiendo. Entonces, aquí lo vamos a hacer como un push button normalmente cerrado. ¿Qué significa eso? Donde yo no lo toco, él está conectando y ahí la luz LED se está proyectando. Ahí no hay ningún problema. Al oprimirlo, yo separo las platinas, la corriente deja de correr y el LED deja de funcionar. Entonces, por eso es de que la compuerta NOT funciona prácticamente contrario. Si no lo activo, la luz está prendida. Si oprimo el interruptor, la luz se apaga. Es el complemento. De esta manera, entonces, tenemos la combinación de la tabla de verdad. Sabemos qué es la tabla de verdad. Y ya sabemos de dónde sale esa combinación y cómo se puede representar en un circuito. Ahora bien, algo que yo quiero mencionar acá, por favor, es justamente cómo se representan las salidas. Dense cuenta que AND lo representan con un punto como que fuera multiplicación, OR con una suma como que fuera suma y NOT con una apóstrofe que significa negación. Si ustedes vuelven a repasar cada una de las líneas utilizando la aritmética a la que se asemeja, igual cuadra, es decir, 0 por 0 es 0. Es decir, cualquier número multiplicado por 0 es 0. ¿Cómo lo muestran las primeras tres combinaciones? 1 por 1, pues obviamente, aquí lo podemos ver, es 1, ¿sí? Entonces cumple. Miren el caso de la OR. La OR, por ejemplo, tiene una sumatoria. Y si ustedes operan como que fueran sumas las combinaciones, se asemejan. Y digo se asemejan porque 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 1, 1 más 0, perdón, es 1 y 1 más 1, pues ustedes me dirán es 2, pero bueno, aquí estamos trabajando en binarios y por eso es que se asemejan, no son idénticos, pues se toma como 1. Pero ya sabemos por qué representa a un 1, porque prácticamente son dos entradas activadas, una salida activada. ¿Sí? En el caso del NOT, pues no hay mucho que explicar, es una negación simplemente. Lo convierte en su parte, digamos, opuesta, o positiva, decir, opuesta. ¿Dudas hasta acá, compañeros? Por favor. Preguntas. Solo un comentario Adelante. al respecto de que sí conocía lo de las tablas, los resultados del AND, del OR y del NOT, pero nunca había visto una representación gráfica, entonces eso lo complementa bastante bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, claro que sí. Y adentro están funcionando tal cual lo acabamos de ver. Lo que pasa que obviamente ya no tiene switches como tal, pero sí tiene transistores que al final funcionan igual. Y el LED en este caso es solamente un indicativo, pero en realidad en la vida real también puede ser una alarma visual, también puede ser una alarma auditiva o una señal que le diga a un equipo qué hacer. Por ejemplo, estos dos interruptores pueden ser incluso de calor, incluso los puedo segmentar y decir, mira, a tal temperatura que se cierre el X y a tal temperatura que se cierre el Y. Si solo se cierra el Y, por ejemplo, significa de que hay, qué sé yo, solamente humo, por ejemplo, y yo puedo sonar una alarma de evacuación. Si se cierra X y Y, no solamente hay humo, sino que también hay llamas. Entonces no solamente necesito la alarma, sino que también ya necesito dispersoras de agua. Es un ejemplo. Puedo también manejarlo para lo que son niveles de agua, ¿no? Cualquier cosa, cualquier combinación aplicable
Yo ya lo puedo visualizar desde acá. Entonces, ojo con eso. Y si se dan cuenta, esto es como que la base de la programación. Antes de programar con software, se programaba justamente con pura electricidad, con pura electrónica. Entonces, aquí es donde van justamente el impasse hacia la programación que ustedes hacen. ¿Ok? Muy bien. Sigamos, por favor. Este ya es una diapositiva que habíamos mostrado con anterioridad. El tema de que hoy por hoy esto viene compacto, es decir, adentro de una pastilla de circuito integrado o un chip, como lo que estamos viendo acá, ya vienen incluso hasta 4 compuertas, que en realidad está hecho por transistores internos, ¿verdad? Pequeñitos, que al fin y al cabo funcionan como interruptores. Eso es algo que ya habíamos mencionado. Entonces, compañeros, vamos a entrar un poquito, y digo un poquito porque en realidad no nos vamos a dedicar a ver álgebra de Boole como tal, porque ya les expliqué que esto es una rama de la matemática como cualquier otra rama, es decir, podríamos tener un curso completo de un semestre viendo álgebra booleana. Aquí lo que vamos a agarrar es de lo que se está utilizando en álgebra booleana y que es aplicable a electrónica analógica. Vamos a ver entonces que álgebra booleana, al igual que cualquier elemento matemático deductivo, se va a definir en conjuntos y elementos, ¿sí? Recuérdense que el conjunto es prácticamente una agrupación de cosas, y esas cosas se le llaman elementos, pueden ser números, personas, sistemas, señales, etc. Los postulados de un sistema matemático van a constituir las bases para el funcionamiento precisamente de este sistema. Con esto nos ayudan a deducir reglas, teoremas y propiedades que van a marcar la pauta de cómo se maneja el sistema, o en este caso, el álgebra booleana. Ahora bien, no todos los postulados de la álgebra booleana aplican a la electrónica digital. Aquí en la siguiente diapositiva, yo tengo los postulados más comunes que se utilizan en estas estructuras y vamos a ver qué es lo que sucede. Yo no sé si ustedes se acordarán por ahí en los primeros cursos de matemática que se miraban propiedades de las operaciones. Por ejemplo, en los conjuntos miramos la propiedad asociativa, conmutativa. En la electrónica digital se pueden observar 6 propiedades: cerradura, asociativa, conmutativa, elemento neutro, inverso y ley distributiva. Dentro de la electrónica digital vamos a ver qué significa cada uno de estos, pero ya como electrónica, ya no nos vamos a meter tanto al lado matemático, porque este no es un curso de matemática discreta ni de lógica combinatoria. Más bien ya es la aplicación prácticamente. Creería yo que quizás la más fácil de recordar es la conmutativa, porque hay gente que lo usa para todo. La ley conmutativa de la multiplicación, por ejemplo, dice que el orden de los factores no altera el producto. Pero eso es para la multiplicación específicamente. Hay gente que lo quiere utilizar hasta para la vida misma y no es así. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un pastel, pues ahí no aplica la ley conmutativa porque no puedo poner primero los decorados y después echar los huevos. No va a salir, ¿ok? No puedo calentar el molde y después sacarlo y hacer la masa ahí. No va a funcionar así. Recuérdense incluso cuando ustedes llevaban sus cursos de matemática discreta o de álgebra lineal, por ejemplo, y estaban viendo matrices. La multiplicación de matrices no cumple con la regla conmutativa. Entonces, importante. Van a haber propiedades en las cuales van a cumplir en la álgebra booleana que no van a cumplir en el álgebra normal. Viceversa también. Entonces, hay que tener cuidado con esto. ¿Ok? Por favor. Sería bueno que quizás a nivel de conjuntos pudiéramos repasar un poquito lo que son las propiedades, sobre todo estas 6, cerradura, asociativa, conmutativa, elemento neutro, inverso y ley distributiva. Sin embargo, yo tengo aquí un pequeño resumen de lo que trata cada una de estas. No sin antes mencionar que existe, digamos, una línea de tiempo que nos ayudó a relacionar el álgebra de Boole con la electrónica digital. Recuérdense que esto no se crearon para que una funcionara con la otra. Fue un mero milagro tecnológico que esto haya funcionado así. Les comento, en 1854 George Boole introdujo un tratamiento sistemático de lógica y desarrolló entonces el álgebra booleana. El álgebra booleana
consistía en combinar ciertos elementos para obtener ciertos resultados. En 1904 ya se podían definir los postulados para el álgebra booleana, pero hasta 1938 S. Shannon introduce esta álgebra que ya existía, ¿sí?, a la electrónica. En ese entonces era pura electricidad porque teníamos circuitos eléctricos. Y entonces demostró que las propiedades de los circuitos eléctricos de conmutación biestable, es decir, encendido y apagado, podían representarse con esta álgebra. Entonces se da ya esta simbiosis y el álgebra booleana es una estructura que ya define justamente los elementos, define justamente las operaciones y obviamente los resultados. Ahora bien, el álgebra booleana no solamente trabaja con dos valores, pero dentro de una sección de la misma hay una parte que trabaja con dos valores y fue esta parte del álgebra booleana la que se adoptó a la parte digital. Por eso le digo que no es toda la álgebra booleana. Si alguien quisiera estudiar álgebra booleana, pues estaría bien para un acervo personal, pero no toda la álgebra booleana se aplicó a la parte de electrónica digital. Entonces aquí yo estoy mostrando un resumen de los postulados o propiedades de Huntington, que fue el primero en traer esta parte de la álgebra booleana a la parte de la electrónica digital. Y entonces aquí tenemos, vamos a tener prácticamente siempre una repetición porque resulta que tenemos operador más y operador por. Ya ustedes saben por qué. Ya ustedes saben de dónde surgió el más y el por. Que si bien es cierto, se asemejan, no son iguales a la suma y a la multiplicación. Entonces, tenemos primero los postulados de cerradura respecto a más y respecto al multiplicador. Tenemos el elemento identidad, que es lo que se lo conoce como elemento neutro también, tanto para la suma como para la multiplicación. Miren, el tercer y el cuarto punto de esta diapositiva, aquí yo muestro un ejemplo. Por ejemplo, en el 0. El 0 para la suma es un elemento de identidad. ¿Por qué? Porque x más 0 es igual a 0 más x y es igual a x. No lo cambia, no cambia el valor original, aunque yo lo ponga y no importa el orden. Esto es para la suma, pero para la multiplicación, miren por favor, el elemento neutro es el 1, porque x por 1 es igual a 1 por x y sigue siendo x, tampoco lo cambió. Entonces aquí vamos dándonos cuenta que los postulados van a tener dualidad, tanto para la suma como para la multiplicación. Aquí tenemos, por ejemplo, dos puntos, conmutativa respecto a suma y respecto a multiplicación. Es decir, es lo mismo decir x más y que y más x. Es lo mismo decir x por y que y por x. Y la distributiva es cómo se asocian los números. Noten, por favor, que hay un distributivo para la suma y un distributivo para la multiplicación. Noten, por favor, que dice que la multiplicación es distributivo sobre la suma y que la suma es distributiva sobre la multiplicación. ¿Qué significa esto? Miren, por favor, acá. X multiplica a una suma, y más z. Y el resultado, si se dan cuenta, es una suma de multiplicaciones. El resultado es x por y más x por z. En el caso contrario, noten por favor cómo se observa la dualidad. Fíjense que prácticamente la distribución de la suma sobre la multiplicación es como que donde había más, ahora hay multiplicación y viceversa. Miren, x más y por z es igual a, y lo que resulta es una multiplicación de sumas. Esto lo vamos a ver más a detalle cuando miremos mini términos y maxi términos en tablas de verdad. Ahorita solo vimos el concepto de tabla de verdad, sus combinaciones y cómo se representan las operaciones lógicas, pero luego todas estas postulados y propiedades se le aplican a las tablas de verdad para que nosotros lo miremos. Aquí menciona otro postulado que prácticamente es el complemento. Dice que para cada elemento perteneciente a un conjunto B existe un elemento X' que se le va a llamar complemento de X. Y aquí tenemos varios ejemplos. Bueno, tenemos dos ejemplos, ¿no? X más X' es igual a 1 y el otro es multiplicación. X por X' es igual a 0.
Entonces aquí tenemos justamente el elemento neutro, perdón, el elemento inverso, ya estoy cambiando yo los nombres. Entonces, compañeros, aquí tenemos postulados y propiedades de Huntington, que fue la primera persona que aplicó. Entonces, ¿por qué no de Boole? Porque Boole hizo el álgebra, pero Huntington lo adaptó. Y posteriormente, Easy Shannon lo presentó ya de forma final. Y han de haber habido más personas, pero recordemos que la historia a veces es un poco cruel y no le da mérito a todos los involucrados. Voy a terminar con esta diapositiva dando puntos importantes porque ya vamos avanzando en el tiempo. Puntos importantes de lo que acabamos de ver. Los postulados de Huntington, si se dieron cuenta, la diapositiva anterior no mencionaba la ley asociativa. Sin embargo, la álgebra booleana sí tiene una ley asociativa, pero se puede derivar de otros operadores y de otros postulados, por eso es de que no se menciona, pero ahí está presente. Ahora bien, la ley distributiva de más sobre por, es decir, y aquí nos dan el ejemplo, ojo, es válida para la álgebra booleana, pero no para la álgebra ordinaria. Lo mismo que yo explicaba, no tratemos de ver con la misma perspectiva las operaciones que hemos venido haciendo matemáticamente para el álgebra de Boole. No siempre van a estar aplicando, por eso tenemos que estar pendiente de los postulados de Huntington para saber qué es lo que, las reglas sobre las cuales vamos a jugar. El tercer punto dice que el álgebra booleana no tiene inversos aditivos ni multiplicativos, por tanto no hay operaciones de resta ni de división. El álgebra booleana solamente tiene multiplicación y suma. ¿Cómo hace para restar y dividir entonces un circuito eléctrico digital? Utiliza un artificio en donde al final lo que hace es que por medio de sumas repetitivas multiplica, por medio de sumas de cambio de dígitos resta y por medio de multiplicación inversa divide. Algo así como lo que mencionamos al principio, que dijeron no existe una forma de pasar entre bases, tengo que siempre basarlo al base decimal. Pero al final, como el compañero dijo, bueno, pero al final el conversor lo hace, pero detrás de eso hay un artilugio, hay un teorema que me sirve a mí, ¿sí? Para poder hacer la conversión. Entonces, si en el álgebra booleana no existe la multiplicación y la división, igual por medio de artilugios podemos manipularlo y al final tener resta y división. ¿Ok? Ojo, por favor, también, el siguiente punto dice que el penúltimo postulado define un operador llamado complemento que no existe en el álgebra ordinaria. No existe, por ejemplo, una operación que cambie de estado a un número, ¿ok? Aquí sí existe esta operación que es el complemento en donde yo puedo cambiar justamente de estado, donde es un 0 pasarlo a 1 y un 1 pasarlo a 0. Entonces, ojo con el último, por favor. Es un punto importante también. El álgebra ordinaria se ocupa de números reales. Los números reales, aquellos que son en todo el espectro de menos a más infinito, recuérdenlo por favor. Pero el álgebra booleana se va a ocupar de un conjunto de elementos. Hasta el momento no se ha definido, pero ya ustedes lo intuyen. Porque el álgebra booleana fue adaptada justamente para una parte que hablaba de dos valores, porque al final de cuentas era lo que queríamos. Entonces, para el uso subsecuente de acá en adelante, el conjunto SB, que siempre vamos a estar mencionando, obviamente va a tener solamente dos elementos, que va a ser el 0 y el 1. De aquí en adelante, para nosotros álgebra booleana solo va a ser ceros y unos. Pero ya vimos todo el background, ya sabemos que existe una parte de la álgebra booleana que no solamente contempla 0 y 1, sino que más elementos. Pero para electrónica digital vamos a contemplar el 0 y el 1. Para la próxima clase vamos a entrar ya en detalle de ver cómo es el álgebra booleana propiamente para los dos valores. Vamos a ver dualidad de los teoremas postulados. Vamos a ver precedencia de operación, es decir, cómo debemos operar y en qué orden, ¿sí? Y ya vamos a ver ejemplos de funciones booleanas, funciones de salida y circuito lógico, ¿ok? Muy bien, compañeros. Como se dan cuenta, no hemos terminado con álgebra booleana. Vamos a continuar el próximo día de clases. Disculpen hoy, por favor, las interrupciones técnicas.
Al final creo que no perdimos tanto tiempo. Entonces, por favor, si no hay dudas, si no hay preguntas, voy a detener la grabación. Y por favor, ya ustedes saben qué hacer en el chat de la plataforma, por favor, su carnet y en la misma línea su nombre completo, ¿sí? Y quienes se vayan apuntando, entonces, pues se pueden ir desconectando. Yo les agradezco mucho su presencia y su paciencia. Y bueno, nos seguimos escuchando la próxima semana. Por favor, quedamos despedidos. ¿Dónde subo las grabaciones? Las grabaciones las estoy subiendo en una carpeta compartida que tenemos en Google Drive. Y por favor, esa carpeta está en la plataforma. Ahí se menciona en la parte de material de aprendizaje. ¿Ok? Cualquier duda, por favor.